Buenas tardes, mi grupo está conformado por Stephanie Castañeda, Chayla Pinzón, Andrea Yancy, mi personaje Jesús Amaya, y le vamos a estar exponiendo lo que es el shock y sus tipos. Primeramente, ¿qué es el shock? El shock es un estado de insuficiencia circulatoria aguda, el cual ocurre en el organismo. Cuando no logra proporcionar una adecuada cantidad de nutrientes y de oxígeno a los tejidos para que estos puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. Como consecuencia de esto, primeramente ocurre la disminución de la perfusión tisular. Las células comienzan a producir energía mediante el metabolismo anaerobio, ya que estas no tienen la energía y los nutrientes necesarios para poder producirla, aumentando la producción de lactato, el cual se acumula y pudiendo desarrollar acidosis metabólica, daño celular y disfunción de órganos. Y este, si sigue progresando, puede provocar falla multiorgánica y posteriormente la muerte, si no se trata. Bueno, fisiopatología del shock. Primeramente tenemos que hacer más énfasis en el proceso, primeramente la perfusión tisular, que este consiste en disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos, es decir, menos nutrientes y menos oxígeno llegan a las células. Luego el oxígeno disponible, es decir, a menor entrega de oxígeno a nivel celular, menos oxígeno tiene la célula para poder actuar y hacer sus funciones normales, ocurriendo así a su vez la hipoxia celular, es decir, que la célula no recibe la suficiente cantidad de oxígeno para realizar sus funciones vitales, lo cual, lo cual es contraproducente. Tienen que pasar al metabolismo anaerobio eh, para poder producir energía mediante este metabolismo, ya que el metabolismo aerobio no le funciona. Luego el lactato. El lactato es básicamente la forma en que el cuerpo absorbe o digiere la glucosa. Este se acumula en la sangre y en las células, lo cual hace que estas fallen y puedan producir acidosis metabólica debido al aumento del lactato. Y finalmente, por consecuencia, el daño celular y disfunción de órganos. O sea, al alterarse la función celular, este puede seguir progresando y provocar falla multiorgánica, afectando órganos como los riñones, el corazón o el cerebro. Y si sigue avanzando, pues posteriormente la muerte. Como respuesta compensatoria inicial que el cuerpo genera para contrarrestar estos procesos, para que se puedan atender, están las siguientes pautas, las siguientes consecuencias. Está la taquicardia, que el aumento de la frecuencia cardíaca para poder tratar de mantener el gasto cardíaco nivelado. Luego está la vasoconstricción, que es cuando los vasos sanguíneos se contraen para poder mantener la presión arterial y dirigir la sangre hacia los órganos vitales para que estos sigan haciendo sus funciones. Y luego la activación del sistema nervioso simpático. Este actúa liberando hormonas como adrenalina y noradrenalina para mantener el cuerpo alerta o despierto. Y retención de agua y sodio. Este se utiliza para poder conservar el volumen y circulante y mantener la presión arterial nivelada. Bueno, el shock hipovolémico. Y haciendo énfasis en los diferentes tipos de shock, primeramente el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es un tipo de shock que ocurre cuando ocurre una gran pérdida significativa tanto de líquidos como de sangre, eh, esto provocando una disminución del volumen circulante y de la cantidad de líquidos y de sangre que llegan a los tejidos. Algunas principales causas de esto son las hemorragias, ya sea internas o externas, debido a la gran pérdida de sangre que estamos experimentando, vómitos, diarrea intensos, deshidratación grave debido a la gran pérdida de líquidos que estamos pasando, quemaduras extensas. ¿Qué ocurre principalmente? Ocurre la pérdida de volumen, el retorno venoso y el gasto cardíaco se ven afectados. Luego ocurre la perfusión tisular, que es decir, menos nutrientes y menos oxígeno llega a nivel celular, por consecuencia ocurriendo la hipoxia celular y así sucesivamente hasta seguir progresando y si no se atiende, la muerte. Algunos signos principales de esto son la taquicardia, es decir, la elevación del ritmo cardíaco, la presión arterial se ve afectada ya que comienza a disminuir, la piel se vuelve fría, pálida y sudorosa, experimentamos una sed intensa y una disminución de la orina debido a la deshidratación y a la pérdida de líquidos que estamos pasando, y debilidad o alteración de la conciencia. Al haber una gran pérdida de líquidos y una pérdida de sangre, el cuerpo se va debilitando. Yo les voy a hablar sobre el shock cardiogénico. Esto ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Su causa principal es un infarto grave del miocardio. ¿Qué sucede? Pues el corazón pierde la fuerza para bombear y llega menos sangre y menos oxígeno a los órganos. Tenemos el shock distributivo, que esto ocurre cuando los vasos sanguíneos se dilatan demasiado y pierden la capacidad de mantener una distribución adecuada de la sangre. Esto puede ocurrir por el shock séptico, que este es causado por una infección grave, también por el shock anafiláctico, que es causado por una reacción alérgica grave, o también por el shock neurogénico, que es la alteración del control de los nervios de los vasos sanguíneos.
Y como por último tenemos el shock obstructivo, que este es un tipo de shock en el que este es un tipo de shock en el que la obstrucción impide que la sangre circule correctamente, reduciendo el flujo hacia los órganos. Sus causas principales pueden ser la embolia pulmonar, que es un coágulo, eh, que un coágulo bloquea una arteria pulmonar. También tenemos el taponamiento cardíaco, que es el líquido alrededor del corazón que dificulta su funcionamiento. Y por último tenemos el neurotoma atención, que este es el aire acumulado que comprime las estructuras del tórax y afecta la circulación. Signos y síntomas generales del shock. Estos aparecen porque los tejidos y órganos no reciben suficiente sangre y oxígeno. Entre los principales signos encontramos lo que es la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial, la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca para intentar mantener la circulación, la taquimia, que es una respiración rápida y también superficial. También podemos encontrar piel fría, pálida y sudorosa. Esto es debido a la disminución del flujo sanguíneo hacia la piel. Además de eso, el llenado capilar puede ser lento, el pulso puede ser débil y rápido, y también puede disminuir la producción de orina por la reducción del flujo sanguíneo hacia los riñones. Además de estos signos, el paciente también puede presentar diferentes síntomas como lo son la debilidad y el cansancio, el mareo o sensación de desmayo, también sed intensa y ansiedad o inquietud, o también puede tener síntomas como confusión. Alteraciones fisiopatológicas. En esta diapositiva podemos observar qué ocurre dentro del organismo durante el shock. Todo comienza con una disminución de la perfusión, por lo que los tejidos reciben menos oxígeno y aparece la hipoxia celular. Al faltar el oxígeno, las células utilizan un metabolismo anaerobio, produciendo así menos ATP y también aumentando lo que es el ácido láctico, lo que puede causar acidosis láctica. El organismo intenta compensar aumentando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y manteniendo el flujo sanguíneo hacia los órganos más importantes. Pero si el shock continúa, estos mecanismos dejan de ser suficientes y aparece el daño progresivo. Finalmente, esto puede producir una falla multiorgánica. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico y la evaluación del shock. El diagnóstico es principalmente clínico, pero se complementa con pruebas para conocer la causa y también la gravedad de ello. La evaluación inicial, esta se realiza mediante el ABCDE, que A es la vía aérea, es para comprobar que esté libre. La B, que es la respiración, que es para evaluar la frecuencia respiratoria y oxigenación. La C, que es de circulación, es para revisar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, también el pulso y la perfusión. La D es el estado neurológico, es para valorar conciencia y también la respuesta del paciente. La E es de exposición, es para buscar lesiones, sangrados o también otras causas. Esta evaluación permite identificar rápidamente la alteración grave y también actuar oportunamente. Pruebas complementarias. Además de la evaluación inicial, pueden solicitarse diferentes pruebas según el estado del paciente. El hemograma ayuda a identificar anemia o pérdida de sangre en el paciente. Los gases arteriales permiten valorar la oxigenación y el equilibrio ácido-base. El lactato puede aumentar cuando existe una perfusión inadecuada. También se evalúan los electrolitos, la función renal y glucemia. El electrocardiograma es importante cuando se sospecha de una causa cardíaca, y la ecografía puede ayudar a identificar alteraciones cardíacas, líquido interno y también otras causas. Estas pruebas complementan la evaluación clínica. Por último, los objetivos de la evaluación del shock son 5.
Primero debemos de reconocer rápidamente el shock. Segundo, debemos de determinar la gravedad. Tercero, identificar la causa. Cuarto, evaluar la respuesta al tratamiento. Y quinto, detectar de manera temprana el daño de los órganos. Bueno, principalmente tenemos las complicaciones del shock. El shock ocurre cuando hay una falla circulatoria generalizada, haciendo que la presión arterial, digamos que ésta disminuya y que la sangre pues no llegue adecuadamente a lo que son la parte de los tejidos. Tenemos que esto puede provocar lo que es la hipoperfusión, lo cual quiere decir que los órganos reciben una cantidad insuficiente de sangre. Como consecuencia de esto, tenemos que esta disminución pues, del flujo sanguíneo también puede producir hipoxia celular, lo cual quiere decir que es una falta en el oxígeno para la célula. Tenemos que cuando estas células no reciben suficiente oxígeno, comienzan a funcionar de una manera inadecuada, o sea, su funcionamiento se altera y pueden llegar incluso a dañarse. Tenemos que incluso hay órganos principales que pues, pueden verse afectados, digamos que su capacidad, digamos que para filtrar sangre. Tenemos que entre estos órganos principales encontramos los riñones, que hace que la disminución del flujo sanguíneo puede afectar lo que es la capacidad de filtrar sangre. Tenemos también pues el hígado, que es la falta de oxígeno y de circulación puede producir cierto daño a las células y alterar lo que son sus funciones principales. Tenemos también el cerebro, que la falta del oxígeno pues puede provocar lo que son complicaciones generales como los problemas respiratorios, problemas de coagulación y daño al corazón. Bueno, como tratamiento general tenemos que las primeras acciones están principalmente dirigidas a estabilizar a lo que es el paciente, mejorar la parte de su respiración y la oxigenación. Tenemos que recuperar el flujo sanguíneo, es fundamental, y tratar, digamos que la causa por la cual este shock se originó, pues también es, digamos que la primera parte. Primero tenemos la parte del oxígeno, que se utiliza lo que es para mejorar la parte de la respiración y la oxigenación del paciente, lo cual esto ayuda a que el organismo pueda disponer del oxígeno necesario. Pues también tenemos como siguiente paso pues lo que son las vías intravenosas, que estos permiten administrar lo que son rápidamente ciertos líquidos y medicamentos que van directamente a lo que es el torrente sanguíneo. También tenemos, pues, encontramos lo que es la reposición de líquidos, que consiste más que todo en administrar lo que son sueros o cuando esto sea en el momento indicado para sí, o también incluso en algunos momentos transfusiones de sangre para compensar lo que son las pérdidas y ayudar a recuperar el volumen circulatorio. También tenemos que finalmente están los vasopresores. Estos son como la noradrenalina, funcionan como noradrenalina y digamos que estos medicamentos pueden ayudar y evitar a que los órganos sufran, digamos que por la falta de sangre y de oxígeno. Tenemos también pues la importancia de la nutrición en estos casos del shock. Tenemos que la nutrición es fundamental porque esta permite proporcionar lo que son los nutrientes y líquidos que son necesarios para mantener así las funciones vitales de nuestro organismo. Tenemos que incluso puede prevenir la parte de la desnutrición y favorecer a recuperar a la parte de los tejidos. Tenemos incluso que el paciente puede recibir una alimentación, digamos que adaptada a su estado clínico y a sus necesidades específicas, lo cual es muy importante. Entre otras necesidades también, digamos que se debe tener en cuenta lo que es la parte del requerimiento de energía, de proteínas, de líquidos, incluso de electrolitos. Tenemos que incluso la energía es necesaria pues para que el organismo pueda mantener su funcionamiento correctamente y pueda llevar a cabo lo que son los procedimientos de recuperación. La proteína es fundamental porque ayuda a cubrir lo que son las necesidades de hidratación y a mantener las funciones del organismo. Y por parte de los electrolitos tenemos que estos son importantes para diferentes funciones corporales. Tenemos que por esta razón el profesional de nutrición y dietética es importante para adaptar lo que es la alimentación según el estado del paciente y sus requerimientos necesarios, según su
posición clínica. Para concluir todo este tema del shock, pues tenemos que el shock es una emergencia médica grave porque al disminuir lo que es el flujo sanguíneo, los órganos reciben menos oxígeno y pueden comenzar incluso a dañarse. Tenemos que por esto es fundamental actuar rápidamente para así poder estabilizar correctamente al paciente, recuperar, digamos que la circulación, la parte del oxígeno. Tenemos que, además de esto, durante la parte de la recuperación, la nutrición cumple un papel que es muy importante porque permite aportar el requerimiento exacto de energía, proteínas y líquidos y electrolitos que el organismo necesita. Tenemos que de esta manera pues el nutricionista contribuye a prevenir lo que es la parte de la desnutrición. Tenemos que mantener las funciones del organismo y favorecer la recuperación de la parte de los tejidos es fundamental. Por eso el manejo del shock debe ser integral y ser controlada por la participación de diferentes profesionales del área de la salud, como lo es la nutrición y dietética. Muchas gracias. Esto sería todo.